Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos ayuda a reflexionar, a prepararnos y sobre todo a darle sentido a nuestro caminar cristiano. Nos estamos acercando cada vez más al final de este tiempo ordinario. Estamos ya en el 31º domingo del tiempo ordinario, 31 del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios, como siempre, que viene a nuestro encuentro y nos anima a hacer este sendero que nos lleva hasta nuestra propia resurrección. Decimos que es el cambio. Para nosotros es la resurrección. Para nosotros significa el cambio de vida. Opeare con la ñandella en ñañacapua. Anila ya tiriri con boisha ubire ñamañama umbiripona haye ko amba epapeñan de yara hoy potañan de jewi amba esa bañan de y copona vaina. Escuchamos hoy esta primera lectura que es del libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 6 del 2 al 6. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: teme al Señor tu Dios guardando todos los mandamientos y preceptos que te manda. Tú, tus hijos y tus nietos, mientras vivan. Así prolongarás tu vida. Escucha, Israel, y ponlo por práctica para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor Dios de tus padres: es una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que yo te digo quedarán en tu memoria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta lectura del día de hoy, del libro del Deuteronomio, capítulo 6, es una joya de oro. Lleva este capítulo 6, porque nos está haciendo un resumen. En pocas palabras, en pocos versículos, lo esencial y lo fundamental de la vida, no solamente del Antiguo Testamento, sino que la vida de este pueblo elegido que hoy somos nosotros, desde el Nuevo Testamento, cristianos, seguidores del Señor. Pero a veces ibo Ñande lleva Ñande escucha Israel. Primer elemento para que nosotros podamos hacer un camino. Nañajenduinos a nañajenduseino da diga tu mayo y lleva la yaguataja ya Ñande yarara. Imposible, imposible. Porque hay muchas otras voces. El escuchar significa prestar atención, pero prestar atención significa después obedecer. Peñan de yaraje y andé
muy penderecobepe, jae guatape arapicueri. Y esto va a implicar mucho, ¿verdad? Porque después vendrá el esfuerzo y justamente es lo que también aquí nos está mostrando esta primera lectura maravillosa. Todo esto nosotros solamente, queridos hermanos, lo vamos a hacer, vamos a escuchar, escúchalo. Escuchar al Señor. ¿Por qué le escuchamos? Porque aquí utiliza un verbo muy lindo, ¿verdad? Teme al Señor tu Dios. Teme al Señor tu Dios. Es la famosa frase temor de Dios. El temor de Dios. Amba dice el temor de Dios. Sino que el temor de Dios significa, antes que nada, el respeto. ¿Cómo le respetamos a Dios? ¿Pero por qué le respetamos a Dios? Porque justamente sabemos que Él es nuestro Creador, es nuestro Padre. Y en este sentido hay un respeto total, porque somos agradecidos, porque Yaikwah ayepa eva peñan de yara ojikuabo ekwe, va eva peñan de yara o me eva ekwe ñandeve, amba esa va peñan de yara ñande pusino, va esa pa boasa ñande peipoa ñande mopua. Entonces, esto solamente, queridos hermanos, lo tenemos desde el temor de Dios. Daya yesha kwaino, hija isha malase abuela y malagradecido preso, malagradecido preso, claro. Los abuelos en la cárcel, cuando agradecemos ahí oye, abuelo, hueva. Y entonces, queridos hermanos, esto para nosotros es importante que tengamos en cuenta. El temor de Dios significa el respeto, es la apertura del corazón, es la sensibilidad. Lleva bañan de mocunia, lleva peña de corazón. Puide hayahesha yahesha cuamba esa pa peñan de yara ñande pusino hamba esa pa boasa ñande peipo. Y entonces esto es lo que nos lleva a la segunda palabrita que dice justamente guardando todos los mandatos y preceptos que te manda, guardando todos los mandatos y preceptos que te manda. Solamente cuando respetamos al Señor, solamente cuando queremos al Señor, solamente cuando amamos al Señor, nosotros somos capaces, ¿verdad?, de guardar todos los mandatos, preceptos que el Señor nos manda. Y al mismo tiempo dice, de aquí viene como consecuencia. La consecuencia no quiere decir dentro de una teología retributiva, porque si no, no. Cuando te está diciendo así, prolongarás tu vida, significa justamente que el hecho de estar en armonía, porque en síntesis, el amar a Dios y vivir de acuerdo a nuestra condición de hijos de Dios, quiere decir entrar en armonía. Cuando nosotros salimos de la armonía, vamos fuera de la armonía, ciertamente que después también nosotros nos encontramos ante una situación negativa como consecuencia de nuestras acciones. Así de sencillo y así de concreto, ¿verdad? Y entonces no pensemos que es como un castigo, ¿verdad? Esa es la teología retributiva. Ñande yara se castiga, ñande yara ne castigata, ¿verdad? En el sentido, no. Ñande yara, ñande castiga en el sentido de que, bueno, dejan tus manos y vos sos libre. O el camino del bien o el camino del mal. Justamente estamos con el libro del Deuteronomio. Por lo tanto, hay que guardar, dice, los mandatos y preceptos que el Señor nos manda. Y después invita también. La consecuencia también no es simplemente para vos, sino que es para toda la comunidad. Y toda la comunidad comienza ¿por dónde? Y comienza por tu casa. Por eso te habla. Así irá bien también a tus hijos y a tus nietos, mientras vivas, y prolongarás tu vida. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor. Amar al Señor sobre todas las cosas. Hay muchos otros elementos más, porque aquí nosotros en esta breve narración que tenemos del libro del Deuteronomio, encontramos, como les decía, esa síntesis de nuestro camino, sobre todo hoy de nuestro camino cristiano. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
a través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñandeyarañe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe'e Dominical. Estamos con esta segunda lectura que pedagógicamente la Iglesia nos invita a reflexionar en el día de hoy. Leemos de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 7 del 23 al 28. Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento porque la muerte les impedía permanecer. Como éste, en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que pueda salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes que ofrecen primero por los propios pecados, después por los de su pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre. Queridos hermanos, esta es la invitación entonces que el Señor hoy nos está haciendo, ¿verdad?, a cada uno de nosotros en este domingo. De esta manera, queridos hermanos, esta segunda lectura que tenemos de la carta a los Hebreos nos invita, antes que nada, a entender este sacerdocio de Cristo directamente, porque ustedes saben que toda la carta que nosotros encontramos sobre los Hebreos nos hablan directamente sobre el sacerdocio de Cristo. El Cristo por excelencia, su sacerdocio por excelencia. Incluso aquí nos dice que su sacerdocio le viene según el rito de Melquisedec.
Y esto es entonces lo que el autor sagrado nos quiere también a nosotros hacer reflexionar, a entender que es una gracia que viene de Dios desde siempre. Es Dios mismo el que está actuando y que está en medio de nosotros y que justamente por eso, dice, tiene la fuerza y tiene todo el poder para la remisión de nuestros pecados. Este es el objetivo al final de cuentas, ¿verdad? O sea, la venida del Mesías, el Cristo que está en medio de nosotros, el Cristo, el Señor, quiere decir el Kyrios, de ahí viene la palabra Cristo, es el elegido, el ungido por Dios. Pero, ¿con qué función o con qué misión? Y la misión es esta, la de salvarnos, la de ayudarnos, la de pasarnos la mano, acompañarnos y decirnos, bueno, dale, pepuaque, anástasis, ñacapuaque, ñaicotevejina lleva, yeya pola ñandera pe. Y eso es lo que el Señor entonces hoy nos está proponiendo aquí a través de esta lectura. Centrarnos entonces en la persona de Cristo. Por eso nos está poniendo, el autor sagrado nos está poniendo ahí delante y nos está diciendo, aníquena peyavete, aníquena pejo otro lado. La pendejepe ese pe muy ponáquena, penguaje ponajanguanza, la pene destino. De ahí que pueda salvarte, dice, o sea, te está mostrando que Él es el centro, definitivamente, a los que por medio de Él se acercan a Dios. Cristo Jesús como un mediador que nos lleva a la salvación. Cristo Jesús como mediador que nos lleva al mismo Dios. Porque vive siempre para interceder en su favor. Otro elemento importante. El hecho de la intercesión. La intercesión es lo que nosotros necesitamos siempre ante nuestras debilidades. Pero la intercesión no quiere decir simplemente que está haciendo algo por vos que vos no puedas hacer, sino que intercede significa te está dando la posibilidad, está abriendo el puente o está colocando el puente de una situación difícil a otra situación a la que tenemos que ir y entonces nos ayuda a pasar esa dificultad. Ese es verdaderamente entonces el que intercede por nosotros. Y a Jesús se le presenta de esta manera, que está intercediendo por nosotros. Ya llegue shakwa mi hanma, ñande yara hoy me hañan el día lleva, o shaka a pecha, o iluminañan de ina, o me sacaina peñan de la pe, esa bañan de yapona. Y ese es el intercesor. ¿Quiénes son los intercesores para nosotros hoy en nuestra familia, en nuestra sociedad? Mala o me sacaina peñan de la pe. Y comenzamos por casa y veamos entonces, y cada uno tiene que responder, ¿quién es esa persona que ante situaciones difíciles, ante situaciones también de equivocaciones, ante situaciones un poco de dejadez, de desidia, de haraganería, o esa caña de la tapea, de bueno, dale, ya cuegue, anique ya pitate upecha. Ese es verdaderamente el intercesor. ¿Se acuerdan? Incluso Moisés en el libro del Éxodo, él aparece tantas veces con esta característica. Él es el pontífice, es decir, el que pone el puente entre Dios y el hombre, entre Dios y el pueblo. Aveñan de Yara, por excelencia, ciertamente, es nuestro intercesor y nos muestra este camino. Y más aún, porque aquí después entonces comienza a hacer una descripción. ¿Quién es este intercesor que nosotros tenemos? Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por sus propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El otro elemento indispensable para nosotros es la generosidad y la entrega de Dios hacia nosotros. Haeoi lleva, oñemoi, haeoi, la juguiquea lleva, oños en bañan de jaepe, o mano curusure. Esto significa entonces generosidad. Él es el primero. No es que viene a traernos teoría, no es que viene simplemente a mostrarnos algo y a decirnos, bueno, la ve, peya pene no debe. Penda peya pues no vea, entonces se da ya como hay. Sin embargo, el Cristo nuestro es el que se adelanta, el que nos muestra, el que hizo, Él en primer lugar.
Y esto es el verdadero modelo, ¿verdad? Ahí simplemente jalero, lleva. O güey, de dale, jale, pero después en el momento exacto quita el cuerpito. Ñande yarabe, lo disparáis. Ñande yarabe, de yete, ñande jina, bueno, ahora yo voy a quitar el cuerpito porque nada más no sé, porque la pella se anda a sufrir. Al contrario, justamente también esta carta a los hebreos nos va narrando y nos va diciendo esa entrega generosa de Cristo, del Señor, por cada uno de nosotros. Él lo hizo, dice, de una vez para siempre. Su entrega fue una entrega generosa, ofreciéndose a sí mismo. Da eiku yeforza, da eiku oye es vende ya poino de Uruguay. No, de por y vendía. Con el Señor verdaderamente nosotros nos encontramos ante una libertad total, absoluta, donde tenemos que ser capaces de decidir y tomar decisiones serias que nos llevan hacia el camino de la salvación. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036.
Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 31º domingo del tiempo ordinario. Y en el Evangelio, la tercera lectura, nosotros leemos del Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 12, versículos 28b al 34. Y nos dice así: en aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Él replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Queridos hermanos, así como concluye este Evangelio, me parece que es la idea central, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, en la medida en que nosotros también podamos responderle al Señor ante esta pregunta tan linda. No estamos lejos del reino de Dios. Y entonces, no estamos lejos del reino de los cielos. Es lo que nos presenta entonces hoy la palabra de Dios. Y es este encuentro de una reflexión profunda entre un maestro y un discípulo. El discípulo es aquel que está siguiendo al maestro. Entonces, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Un discípulo, una iglesia que está deseosa de conocer qué tenemos que hacer, cómo tenemos que obrar, qué tenemos que creer, cómo tenemos que demostrar ese creer y adherirnos a la persona de Jesucristo que nos ha revelado al Padre. Entonces, ante esta situación, nosotros nos encontramos aquí en este Evangelio. Y por eso la pregunta: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Moorbi ñamoñe penuana. Jesús le dice: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es el único Señor. Primero, luego entonces, apuntamos hacia la religión, es decir, esa formación integral tiene que implicar la capacidad de una formación integral, íntegro. Todo el hombre, toda la persona, todos nosotros, queridos hermanos, tenemos que girar en torno a lo esencial y lo fundamental, que es justamente entonces Jesucristo. Es Dios que se ha revelado. Es Dios que nos está mostrando también ese camino de nuestra propia salvación. Pero aquí, cuando te está haciendo esta pregunta, ¿verdad?, ¿qué mandamiento es el primero de todos?, nos llama también la atención para decir cómo nosotros tenemos que caminar. Porque si yo te pregunto, ¿cuál es el primero de todos? Quiere decir que yo tengo interés de hacer un camino serio, de hacer un camino que me va a llevar hacia la perfección, hacia la santidad. Y entonces el Señor le responde y va directamente al grano. El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al prójimo y sobre todo
ese amor será como a ti mismo. Qué frases tan célebres, ¿verdad? Son estas, porque nos está llamando a un amor verdadero, a un amor de entrega, como a nosotros mismos. Y después continúa, no hay mandamiento mayor que estos. Él replicó muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es un solo Señor y no hay otro fuera de Él. Usted vende ya o de yara, orero y cuaubea. Y sin embargo, después continúa diciendo que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. En nuestra propia llaga, nuestras heridas, porque quiere limpiar, quiere oxigenar, agua oxigenada ante una situación, ¿verdad? Que puede ser una situación equivocada. Esto es lo que vale mucho más frente a todos los holocaustos y sacrificios. Vale mucho más frente a cualquier holocausto y sacrificio. Y esto me parece, hermanos, me parece que es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Algunas veces yo veo también dentro de los grupos, parece que estamos preocupados en el sentido de la evangelización, que es muy buena y que es muy importante, pero preocupados, como dice la palabra de Dios, parece de conseguir simplemente, entre comillas, prosélitos. Gente que pueda venir a nuestra carpa, gente que pueda venir a nuestro grupo. Entonces, claro, nuestra preocupación es solamente la predicación, solamente entonces en dar y en girar sobre la palabra, sobre la propuesta del Evangelio, que es espectacular, porque hay que predicar, hay que anunciar. ¡Ay de mí si no evangelizara!, dice Pablo. Pero cuando te está diciendo ¡ay de mí si no evangelizara!, te está hablando justamente de toda la acción que nos corresponde a nosotros como cristianos. ¿Cuál es nuestro accionar? Y entonces por eso le está diciendo así directamente, con una cosa bien concreta. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos. Eso es lo que dijimos. Vale mucho más. El amor al prójimo. Penderoga puba llevan derere cojina mabe palare jaijuana jamandi palare ñemonguetana jamandi palare yapona landera pe jamba evalande responsabilidad halande obligación de yapojamaya. Habla cristiano. Se dan cuenta entonces que la religión y la vida cristiana, así como nos está presentando la palabra de Dios, es una obligación, pero no una obligación externa. A fuerza de te Uruguaya e Inaguria lleva se haya pota, porque pela llegan se haya pojana. No, sino que aquí hay una fuerza de voluntad, hay un entendimiento y hay un libre albedrío, es decir, una decisión personal. Y ahí está entonces lo central y lo fundamental. Y por eso el Evangelio termina diciendo, no estás lejos del reino de los cielos. La ñandella es canopea, añandeña ñepi ambaiteno, ya po mi jangua coñan de yaras y añande y a través de la lectura, ciertamente que también vamos a escuchar esa frasecita de parte del Señor. No estás lejos del reino de los cielos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero,
La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, estamos con Ñande Yara Ñe Dominical y ahora entramos en esta sección que nosotros le llamamos Ñande Yara Ñe Responde, y son varias las preguntitas que vamos recibiendo de parte de ustedes. Les agradecemos. Hoy queremos hablar ante esta preguntita que nos dicen cuál es la diferencia verdaderamente de ese temor de Dios y un temor cualquiera, ¿verdad? Porque entonces algunas veces nos confunde lo que es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Porque una vez confundimos y pensamos que ya ni que peñan de ya, porque peñan de ya, ¿entienden? No, el temor de Dios, ya hago como un resumen y una síntesis y después vamos a conversar y vamos a ir mirando más sobre la relación, ¿verdad?, que existe sobre el temor, ¿verdad? El temor de Dios y la misma religión, porque religión es religarse a la existencia, por lo tanto el hombre siempre tiene esa tendencia de religarse, de saber, de conocerse y de mirarse a sí mismo. Entonces, miramos un poco aquí, queridos hermanos, lo que nos dice sobre el temor de Dios y la relación con la religión. Antes que nada, después de todo, el temor de Dios se puede comprender en un sentido hasta amplio y profundo, que lo identifique sin más con la siguiente, que lo identifique además con el amor de Dios que se nos dona. Ese es el primero, quiere decir que es un amor profundo, verdadero de parte de Dios hacia nosotros, es la base, es la primicia. ¿Por qué yo tengo, queridos hermanos, que temer, entre comillas? ¿Por qué le tengo que respetar a Dios? Bueno, aquí está la primera base. Es decir, esta característica del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Esta sería la primera razón, y es la razón fundamental y esencial. Tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo al mundo. O sea que es un amor de Dios, un amor desinteresado, un amor que se preocupa y dice, bueno, dale, fuerza. Y entonces, esto es justamente lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Característica al amor de Dios, a la observancia de sus mandamientos, a su servicio, mientras que ve en él uno de los frutos del Espíritu de Dios. Nosotros vemos y entendemos con esta frasecita, con esta catequesis del temor de Dios, que aquí nosotros vemos en él, es decir, en la fuerza del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu de Dios, uno de los frutos del Espíritu, pero es uno de los frutos del Espíritu de Dios. Es, como dicen los sabios, el principio de la sabiduría. El temor de Dios, entonces, queridos hermanos, es el principio de la sabiduría. Porque el temor de Dios, si yo digo que yo le respeto a Dios, quiere decir que primero yo lo conozco a Dios. Y al conocer a Dios, sé que Él es mi creador. Y al conocer que Dios es mi creador, yo me considero, miro, veo mis cualidades, mi ontología, decimos, mi existencia, dice, ¿verdad? ¿Quién soy yo verdaderamente? Y entonces, de acuerdo a eso, también yo me pongo las pilas como para poder hacer ese mismo camino.
pero se necesita, ¿verdad?, que alguien nos vaya mostrando. Y luego, mientras que otros autores bíblicos, por ejemplo Isaías capítulo 11:2, ve en el mismo la forma del Espíritu que actúa en nosotros. La forma del Espíritu que actúa en nosotros. Es como dicen los sabios, el principio de la sabiduría es justamente el temor de Dios. El principio de la sabiduría. Pero ¿por qué les parece, queridos hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios? Porque haciendo la traducción, Ñandego ya es inacuribera que es el respeto hacia Dios. Vaya papeñan de Yara, oye, esa cañande, oye, cual cañan de Jañande, cuanga ya esa. Ñañandú, aye papeñan de Cobebe, opeare, cuanga ñande, ñamoñe punu. Estamos comenzando cosas nuevas, cosas diferentes. Y eso es entonces lo que nos está mostrando y nos está diciendo, bueno, ánimo, fuerza. Vamos a recibir esas gracias, esos dones, pero porque nosotros entendemos quién es este Dios que está delante nuestro, que nos ha creado. Con esa palabrita nomás luego ya tendríamos que quedarnos. Porque Upepe Ñandé ya, Ñander tema, ya es ella. Es nuestro creador, es el que nos ha creado. Entonces me quedo así, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo no soy un hongo que nació por nacer, que está por estar o que no tiene una finalidad. No. Entonces desde ahí comienzo a pensar, a elucubrar. ¿Viste? Entonces comenzamos a reflexionar, comenzamos a mirar, comenzamos a preguntarnos a nosotros mismos. Y entonces es, como dicen los sabios, el principio de la sabiduría. Y luego el libro del Eclesiástico formula una loa sobre el temor que lo presentan como el equivalente para el primero. Y entonces esto es lo que nosotros queremos entender, queridos hermanos. Esto es lo esencial y fundamental, es decir, el amor de Dios que nosotros sentimos y que ahora también ñandea y ope, ñañandurirea lleva po ñañanduana, ya llana, va esa papeña de ya la de la juja ope y ñandea ahí, ya yeputa soa ope ñañeme. También nosotros tenemos que ser generosos. Y por eso dice, esta es la fórmula que equivale a una práctica también. Somos prácticos. Actuamos, se tiene que ver, no nos quedamos en el la, sino que ya po. La misericordia de Dios se extiende de generación en generación sobre los que le temen. La misericordia de Dios. Es decir, el temor de Dios quiere decir absolutamente no ser orgullosos. Cuando comenzamos a ser orgullosos, cuando comenzamos a pensar y a buscar simplemente lo nuestro, ciertamente que después a la larga, bueno, y así también. Si nosotros sinceramente nos buscamos y nos proponemos, sin alargar demasiado, sino que directamente entramos en este amor de Dios, vamos a sentirlo, y esa misericordia de Dios que se extiende de generación en generación. Se extiende a favor de su pueblo, se extiende a favor nuestro. Aquí entonces reflexionamos desde el Antiguo Testamento. Desde el Nuevo Testamento, aún conservando a veces a la palabra un matiz de temor reverencial. Reverencia. Es decir, nos damos cuenta quién es el que está delante de nosotros, lo importante, lo esencial de este temor reverencial que sentimos hacia los demás, del que no está totalmente ausente la perspectiva del Dios juez. No está totalmente ausente, está aquí entre nosotros. Sobre todo si se trata de personas que no temen a Dios. La extiende más bien en este sentido profundo que hace del temor una virtud esencial.
hace del temor una virtud esencial. En Dios no hay acepción de personas, sino que en toda nación el que teme a Dios y practica la justicia, ¿qué hace? Y es justamente, es acepto por Dios. Es acepto por Dios. El temor así, extendido, es el camino de la salvación. Este temor que nosotros comprendemos y entendemos de esta manera es el que nos conduce hacia la salvación. Entonces, queridos hermanos, esto del temor de Dios es muy importante y sobre todo hoy para nuestra sociedad, porque ñandengo anga ñamañaya es más o menos que ñande papa hoy. Y entonces, ese es el peligro, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, porque como ñande yaicuapa hoy, entonces dejamos de lado lo esencial y lo fundamental de formarnos, de escuchar y de querer saber auténticamente lo que el Señor nos está proponiendo. Entonces quiere decir que faltañan de la temor de Dios, o faltañan de la respeto de Dios, o faltañan de entonces inayeva y allá pojan una peñandera pe ñande yara o yerure aisa ñande. Pero por lo menos, ¿verdad?, estamos en ese camino. En el Antiguo Testamento, esto del temor de Dios se caracteriza como ley de temor, y en el Nuevo Testamento como ley de amor. Ley de temor y ley de amor. Aquí, sobre todo dentro de esa teología de la retribución, esta vez retribuir. Yo te doy, vos me das. Yo te doy, vos me das. No hay gratuidad aquí, sino que hay entonces un trueque. Esto es un negocio. Pero en la vida cristiana no podemos simplemente reducirnos a un trueque, a un negocio, ¿verdad?, sino que va mucho más allá. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento aparece como una ley de amor, no como una ley de trueque, no como una ley que simplemente estoy haciendo un contrato contigo. Fórmula aproximativa que desarrolla muchos matices. Si el temor representa un valor importante en el Antiguo Testamento, la ley de amor tiene ya en sus raíces. Por otra parte, el temor que nosotros tenemos no es abrogado por el capítulo que nosotros vemos aquí, ¿verdad?, de la ley nueva, sino que aquella que constituye el fondo de toda la auténtica actitud religiosa. Auténtica actitud religiosa. ¿Por qué decimos esto, queridos hermanos? Porque incluso en las religiones, entre comillas, las religiones naturales, es decir, aquellas que no han sido reveladas, que no tienen la revelación, como tenemos nosotros, la revelación de Dios, oye, cuacá, oye, manifestá, ayer, ¿verdad? Incluso en aquellos que no tienen así una religión de manifestación, sin embargo, ellos también experimentan, porque esta es la característica y esta es la definición: experimentar en presencia de los estragos de la naturaleza o de los altos altares en que nosotros nos encontramos para luchar contra todo ataque del enemigo. Nuestro camino es de santidad. Nuestro camino es entonces camino de un altar, queridos muchachos, queridos niños, queridos jóvenes, queridos papás, queridos todos, adultos. Nuestro camino, ese camino que Dios nos propone, es un camino que nos lleva a la santidad. Y por lo tanto, ingrediente fundamental, la sal, ya es bebés, o no sé si hay otro ingrediente más importante que eso, es que nosotros entendamos lo que el Señor nos está pidiendo, lo que el Señor nos está ofreciendo. Porque ñandeta mantenido, ñandeta mantico la yaye, pollaita desea yata sin ñande yara. Sheko an amoñe produce. Ñande yara, sheko an, ayeva. Aye pitazotas añemoita se yo que quiere haromba a potoño dive. Por lo tanto, solo el primero tiene lugar
en la revelación bíblica. Esto proviene del mismo humano, es decir, al temor de Dios en la religión. Ante los fenómenos grandiosos, desacostumbrados, aterrorados, el hombre experimenta espontáneamente el sentimiento de una persona que lo desborda y ante el juez se abisma en su pequeñez. Se abisma en su pequeñez. El sentimiento ambiguo en el que lo sagrado aparece bajo el aspecto de lo primario, sin todavía revelar su naturaleza profunda. En el Antiguo Testamento, sin embargo, este sentimiento es equilibrado por el conocimiento auténtico del Dios vivo, que manifiesta su temorosa grandeza a través de los signos de que está llena su creación. Bueno, queridos hermanos, entonces aquí nosotros estamos mirando y estamos viendo lo importante que es el temor de Dios. Dijimos ya que el temor de Dios es como esa sal que nos da la certeza, ¿verdad?, de que este alimento, esta vida, no es una cuestión insípida, sino que es una verdadera misión, bien elaborada. Es la misión de hacer el bien, primero de aceptar evidentemente al Señor, pero eso solamente lo hacemos cuando hay un respeto hacia Dios. O si no, cuando diga tú ahí, o si no, cuando diga tú ahí, hoy coñan de voy a llevar a la misionero, mi ambario, porque vea, como digo, que es el temor de Dios, si no se ha afianzado bien, no se ha puesto bien en nuestra vida, en nuestra religiosidad, ciertamente que después será imposible también mojar camiseta por los demás. ¿Por qué? Porque el temor de Dios también significa, ¿verdad?, además de ese respeto, está significando y está diciendo: yo te respeto porque yo te amo, porque yo te quiero. Aupeare o peña dentro enseñamos o la camiseta lleva, porque ya esa y porque somos nosotros llamados por Dios siempre para hacer el bien. El que ama a Dios, decía el Evangelio también del día de hoy, ama a su prójimo. El primer mandamiento es el amor a Dios, pero el segundo es ya enseguida hoy, el amor al prójimo. Queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestra reflexión Ñandeyara Ñe'e dominical. Les dejo la bendición, que el Señor le mantenga siempre en la unidad y en ese deseo de hacer el bien. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.